En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, amigos. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión en relación con lo que es las relaciones humanas y el aprecio que debemos tenernos los seres humanos los unos a los otros. Las situaciones miles que se presentan en la vida de las personas. Les vamos a contar una, una historia que sucedió y a la que yo titulé Rosendo, porque Rosendo es, digamos, como el personaje principal de esta historia. Eh, Hacia el año 1960 tendría yo apenas 3 años. Esta historia me llegó a mí porque mis papás me la contaron. Hacia el año de 1960 había una pareja, Esther y Amancio, que eran dueños de una llantera. Las llanteras se les llaman en Costa Rica a los lugares donde arreglan las llantas cuando se ponchan, les pasa algo a una llanta, entonces ellos las arreglan. Amancio era el dueño de la llantera, una llanterita pequeñita, en un pueblo de la ciudad de Heredia, Costa Rica. La llantera había ganado muchos clientes desde que los gobiernos del país ya en esa época habían empezado a descuidar el estado de las calles y de las vías asfaltadas. O sea que no es de hoy, pero sí ya lleva demasiadas décadas, eh, como 6 décadas en eso, de que han abandonado las calles. Pero esa no es la historia. La historia es que tenían ese taller con mucho trabajo cada día. Se puede decir que era un negocio próspero, ¿sí? En medio de la tragedia para los conductores, que no eran tantos automóviles, pero pues ya había automóviles en Costa Rica. Eh, para ellos eso resultó un negocio muy próspero. Rosendo era hijo de Esther, tuvieron un hijo y le pusieron Rosendo, un nombre que para la época era un nombre bastante bonito. A ellos les sonaba bonito ese nombre y le pusieron Rosendo. Pero Rosendo había nacido con una deformidad en una cadera que le hacía caminar de forma dificultosa. Cuando tenía 7 años de edad, fue a la escuela primaria. En Costa Rica la escuela es gratuita y obligatoria y costeada por el Estado. Y en esa época se tomaba muy en cuenta eso. Pero Rosendo no fue feliz en la escuela porque los otros niños se burlaban de él. Es lo que hoy llaman bullying. En esa época esa palabra ni existía, lo que sí era que era muy triste este muchacho. Las notas de Rosendo reflejaban la condición de maltrato de sus pares que sufría constantemente, o sea, sus compañeritos de escuela, sus pares, sus iguales. Y Esther y Amancio sufrían al ver a su hijo triste y desanimado siempre que se trataba de relacionarse con los demás. La madre un día le propuso a su esposo que mejor trajeran al hogar a Rosendo y ella se encargaría de su educación, ya que era una señora
con amplios estudios. Después de hacer las gestiones con el gobierno que permitieron a Esther educar directamente a Rosendo, pues se logró atraerlo y Rosendo no cabía en su alegría de estar de nuevo pues en la casa. Ya no tendría que aguantar burlas y todo aquello, ¿verdad? En los tiempos libres, sí, el niño Rosendo ayudaba a su padre en la llantera. Eso hoy no sería posible porque hay una ley que impide el trabajo infantil, pero en este caso, eh, Amancio dejaba a Rosendo que le ayudara como parte de su distracción de niño. Pero resultaba una condición, esto es como actúa Dios en la vida de las personas, en medio del amor de su padre y de su madre que le enseñaba, claro. Pero en el taller propiamente, aquella condición del cuerpo de Amancio era una ventaja, porque podía levantar las llantas sin dificultad, aún siendo pequeñito. El tiempo pasó y el negocio obviamente que creció. Ahora Amancio ya necesitaba un ayudante. Rosendo ya tenía para entonces 19 años. Estaba siempre al lado de sus padres en la casa y en el negocio. El negocio Rosendo lo manejaba a la perfección. En vista de que el negocio había crecido, contrataron a un joven muy apuesto, parece, de 26 años, que se acomodó al trabajo de la llantera y comenzó a ganar un sueldo. En esas épocas no había mucho dinero circulante y el ganar un sueldo era una maravilla, era una gran cosa. Con ese sueldo logró convencer a su novia, una muchacha que se llamaba Engracia. Era muy joven Engracia y la convenció de que se podían casar. La hermosa joven estaba muy contenta y el matrimonio se celebró, imagínense, pues sin ninguna pompa, porque el joven ganaba relativamente poco. Amancio, un hombre bueno, un hombre consciente, un cristiano calladito, le subió el sueldo un poquito, ya que ahora era un hombre casado, pues para que le comprara comidita a su esposa. Pero ese aumento de sueldo no fue para bien. El día sábado que recibía su sueldo, este señor pasaba primero a la cantina a tomarse unos traguitos, vean ustedes. Y al principio no estaba tan mal, pero luego se emborrachaba. Ya con el tiempo ya se emborrachaba. Y cuando llegaba a su hogar, maltrataba a la pobre esposa que lo esperaba con ilusión. Ilusión que obviamente fue desapareciendo con el tiempo. Llegó el momento en que el joven esposo, sintiéndose muy guapo él, viendo que su esposa ahora era fea, pues era fea, no es que era fea, es que él no le compraba pero ni un vestidito ni nada, entonces la pobre muchacha tenía que ver cómo se las arreglaba para peinarse, arreglar su pelito, lavarse la cara y recibir a su esposo, pero eso no lo agradecía ese señor. Un hombre joven, claro, inexperto. Y un día de tantos, ese hombre sin avisar se fue del hogar. Esta muchacha en Gracia no tenía familiares ni cercanos ni lejanos, así que acudió a quién podía acudir, a donde Amancio y Esther por ayuda. Estos le dieron hospedaje, sí,
a cambio de que hiciera algunos trabajos domésticos. Rosendo le fue ganando cariño a aquella muchacha y así fueron conociéndose el uno al otro. Primero muy de largo, era gente con mucho respeto de esa época. Y luego charlaban sentados a la hora de cenar. Ya se sentaban a cenar, pues en la misma mesa, obviamente, y charlaban. Esta compañía hizo que ambos muchachos, ambos jóvenes, eh, se estuvieran contentos ambos y ahora se oía a la joven en Gracia cantar y a Rosendo se le veía sonreír. Claro, las cosas evolucionaron para bien y ellos en algún momento se dieron la mano. Oiga, eso en 1960, que dos muchachos se dieran la mano es mucho ya. Eso era, ah, Dios mío, era algo, es cosa seria. Es como cambian las épocas, ¿verdad? Ahora, pues las cosas son distintas, pero en esa época había un gran respeto y ellos se dieron la mano y eso significaba mucho, claro que sí. Un poco tiempo después, la joven que había recibido la demanda de divorcio del malagradecido esposo que tuvo, obtuvo el divorcio. Esos eran unos divorcios que tardaban mucho tiempo, pero obtuvo el divorcio. eh, y lo que se veía venir pasó. Entonces se casó con Rosendo. Realmente fue un matrimonio feliz. Un día, pasado el tiempo, se les oyó repetir, se le oyó a Rosendo que le leía a su esposa. Leía esta parte del Evangelio. Esta parte del Evangelio yo la tomé de lo logré localizar en un calendario que es para hoy, es un calendario especial y está en la página https://inclinada liturgical en medio calendar.com /es inclinada con mayúscula episcopal inclinada 2022 en medio 02-17. ¿Y qué era lo que le leía? ¿Qué es este gran cita del calendario y todo? Porque este muchacho se le oyó que le leía a su esposa. Ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las reconozco a ellas y me siguen ellas. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie me lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Bueno, esas eran las lecciones que le, que le leía a Rosendo a Engracia, su esposa. Al tiempo, el ex esposo volvió, según él, a reclamar a su esposa, a la misma que él había demandado por divorcio. Venía muy maltratado por la vida. Engracia sintió lástima por aquel hombre y se lo dijo a su esposo. Corrió y se lo dijo a Rosendo. Se lo dijo que le daba lástima a ese hombre.
porque la había esperado para que nadie viera, pues así, a medio escondidas él, pero ella no estaba escondiéndose. Corrió a su esposo y se lo dijo. Pues Rosendo salió y le dio algo de comer y le aconsejó que mejor no volviera por ahí porque les traía tristeza. Su estado de él les traía tristeza. El hombre, el hombre entendió y mejor nunca volvió. Yo creo que de esta historia, nacida aquí en la ciudad de Heredia, la enseñanza que yo, por lo menos yo extraigo, es que a veces los que tienen aparentemente mejor suerte la echan a perder con sus actitudes y otros que la sociedad los ve como desafortunados alcanzan la dicha. Por eso, por su buen comportamiento. Mis antepasados siempre dijeron, yo tengo que decir que cuando digo mis antepasados, me refiero principalmente a mi abuelita, porque yo solo una abuelita conocí. Mi papá se casó siendo ya mayor, porque tenía que mantener a sus papás de él, sus abuelos que yo no conocí, pero conocí a mi abuelita y conocí a unos tíos, porque mi papá era el hijo menor, entonces para mí aquellos eran antepasados. Y estos antepasados me enseñaron a mí esta frase que hoy les voy a repetir. Hay que ser bueno hasta por negocio. Démosle gracias a Dios de que hoy nos encontramos aquí, dándole gracias a Él. Amén.